Es Buenas noches con cada uno de ustedes. Es un gusto estar con esta presentación, que he sido invitado para hablar sobre cómo y cuándo estudiar el líquido pleural. Tengo un poco de dificultad porque saben que el internet falló un poquito, pero ya ha podido ingresar con cierta facilidad. Vamos a empezar con la ponencia. Cuando hablamos primero para estudiar el líquido pleural, tendríamos que ver cómo está funcionando, cómo se formó este líquido pleural. Sabemos que el derrame pleural es el acúmulo anormal de un exceso de líquido en el espacio pleural. Esto resulta de un desequilibrio entre lo que conocemos como la formación de líquido y su remoción. Esto siempre debería estar en forma equilibrada, pero cuando se está formando más de lo que se reabsorbe, sencillamente comienza a detenerse cierta cantidad. Normalmente formamos una cantidad pequeña de este líquido que normalmente se va resolviendo. Estos problemas de derrame pleural o líquido pleural es más frecuente que se presenten en aquellas patologías relacionadas a la pleura, sea una infección, sea un tumor o enfermedad pulmonar por estar adyacente a esta pared. Pero también, en algunos casos, se puede presentar este líquido pleural como consecuencia de enfermedades extrapulmonares o enfermedades de tipo sistémicas. En condiciones normales ya se habla de tener una pequeña cantidad de líquido, ¿no? Y que hay un equilibrio dinámico y que juegan básicamente varias presiones también. Hay una presión hidrostática, una presión coloidosmótica, básicamente el contenido de proteína, que tiene que ver con los capilares, tanto viscerales y parietales, ya que hay una pleura parietal y una pleura visceral. Y también depende de cuál es la integridad de estas serosas o membranas, o cómo se encuentra nuestro sistema de drenaje linfático. El volumen normal que podríamos ver en líquido pleural puede oscilar de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo de peso y que básicamente su color es claro, inodoro y cuya concentración de proteínas es muy baja, entre 1 y 1,5 gramos por decilitro, razón por la cual cuando esto se encuentra incrementado hace pensar que estamos frente a una patología conocida como derrame pleural de características tipo exudado. El líquido pleural también contiene alrededor de 1.500 células microlitros. Pero lo curioso, y hay que tomar en cuenta, que las células que se encuentran son de predominio menocitos, algunas células mesoteliales, unos cuantos linfocitos, escasos neutrófilos, y no debe haber ningún glóbulo rojo. Esto es importante tomar en cuenta porque en base a eso vamos a distinguir algún tipo de patología. Cuando vemos el pH, que también es una característica importante a conocer del líquido pleural, es de característica alcalina. Una concentración de bicarbonato que va entre 20 a 25%. La concentración es referente a algunos electrolitos como cloro y sodio, son ligeramente más bajas que en este caso el plasma, pero los niveles de potasio y glucosa del líquido pleural y el plasma son prácticamente iguales. Esto es importante porque cuando estamos pensando qué patología de tipo infecciosa, lo que se hace es un consumo de glucosa, ¿no? La deshidrogenasa láctica o LDH siempre va a ser inferior a la mitad de valor plasmático. Este dato también es importante porque este es otro de los criterios que utilizamos cuando queremos utilizar los famosos criterios de Lai para distinguir entre sudado y exudado. Entonces, cuando hablamos de formación de este líquido pleural, hay varias causas, ¿no? Uno, por incremento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión osmótica, disminución de la presión del espacio pleural, un incremento en la permeabilidad vascular o compromiso
del drenaje linfático o porque se encuentra alterada en la zona peritoneal y tenemos una comunicación por orificios a nivel linfáticos diafragmáticos. Cualquiera de las causas, por ejemplo, podemos hablar aumento de la presión hidrostática. Es cuando a nivel de los capilares y circunpulmonares ha aumentado. Un ejemplo clásico de aumento de la presión hidrostática es el paciente con insuficiencia cardíaca. Da lugar a derrames pleurales de característica de trasudado. Cuando hablamos de descenso de la presión oncótica en los capilares, esto ocurre básicamente en los pacientes que tienen hipoproteinemia, o sea, pacientes con síndrome nefrótico, por decir un ejemplo, ¿no? En este caso, se produce también un derrame pleural o un líquido pleural que tiene la característica de trasudado. Pero cuando hay aumento también de la presión negativa del espacio pleural, cuando puede suceder por una atelectasia pulmonar, un ejemplo, también se puede producir pequeños derrames. Cuando hay aumento de la permeabilidad capilar a nivel de la pleura, cuando hay patología infecciosa, neoplásica, inmunológica, estos son los que más estamos nosotros evaluando, porque origina lo que conocemos como exudados. También puede haber una alteración del drenaje linfático, esto es patologías que alteren el sistema linfático, desde neoplasias, rotura del propio conducto torácico, como ocurre en los linfomas, traumatismos, pero también puede ocurrir trasudado, exudado, quilotórax podría llegar incluso a ser, si es que fuera netamente, directamente desde la zona del conducto torácico. El paso de líquido de la cavidad peritoneal a través de estos pequeños linfáticos, diafragmáticos o pequeños defectos de diafragma, se produce generalmente en aquellos pacientes que presentan ascitis. Esos pacientes con problemas de ascitis marcada también pueden condicionar un pequeño derrame, cuya característica del líquido es igual al líquido ascítico, ¿no? También hay posibilidades de que se pueda formar líquido, sea por traumatismo torácico o iatrogénico. En este caso podría darse porque segunda, en este caso, una lesión que puede generar hemotórax, incluso como una posibilidad probable, ¿no? Cuando vamos a enfrentar ya a querer ver el derrame pleural, el líquido pleural, derrame pleural en este caso, hay que enfrentarlo, hay que evaluar primero desde el punto de vista clínico, es que hay imágenes, generalmente radiografía, ecografías, ya por fin estudiar el líquido pleural, hacer una biopsia pleural, sería una etapa ya casi final, y por último hacer un seguimiento, ¿no? La evaluación clínica es lo primero que nosotros hacemos frente a cualquier paciente. Básicamente ahí lo que tenemos es el famoso síntoma de dolor pleurítico, un paciente que pueda tener tos, un paciente que pueda tener disnea cuando tiene ya un derrame significativo, y cuando nosotros evaluamos el examen físico, se ve claramente que el paciente tiene discreta taquimia, signos semiológicos clásicos de derrame, ¿no? Famoso disminución del movimiento vesicular, fremito vocal y disminución de la expansión torácica y matidez. Digamos, clínica que siempre nosotros hemos utilizado para hacer el diagnóstico de probable derrame pleural. Otra característica que podemos encontrar clínicamente es el famoso frote pleural. Este frote pleural generalmente solo se va a presentar al inicio de la primera fase de la formación del derrame, cuando estamos hablando de un proceso de inflamación, ¿no? Después de ello se pierde el frote pleural, dando paso al líquido pleural. El examen de excelencia que utilizamos en neumología es la radiografía de tórax. Es el examen más importante para detectar presencia de derrame pleural. Entonces, con frecuencia también este derrame nos puede ayudar a sugerir la etiología. Ejemplo, tenemos aquellos casos en los cuales la radiografía de tórax se puede apreciar que hay cardiomegalia,
y redistribución de circulación venosa o congestión pulmonar, lo que nos haría pensar que estaríamos frente a una insuficiencia cardíaca. O cuando encontramos masas, dependiendo, puede ser una o varias, presencia de atelectasia, o erosiones costales, que podrían ser sugerentes de neoplasia. O cuando observamos una elevación de diafragma, que podría ser sugerente de que la persona está teniendo un derrame subpleural o un acceso a nivel subfrénico. En la radiografía, el hallazgo típico de derrame es la obliteración o obturación que nosotros conocemos del ángulo costofrénico posterior, que da una imagen de especie de menisco. Un derrame masivo, cuando ya el derrame es mucho más significativo, se puede apreciar desviación de la tráquea contralateral del mediastino. Generalmente, cuando vemos derrame masivo, la sospecha primaria es que se trate de neoplasia de malignidad. Vemos dos radiografías, una cuando solo tenemos un menisco, como vemos obturado en el pulmón izquierdo, mitad de pulmón. Tenemos la otra radiografía donde vemos un derrame pleural masivo con desplazamiento del mediastino. Probablemente, como digo, podría ser una patología de tipo maligna. En la radiografía de tórax, para que se pueda apreciar un triángulo, generalmente cuando vemos obturación ya de ángulo, estamos hablando de que el paciente debe tener aproximadamente cerca de 200 mililitros de líquido pleural. Esta curva característica del derrame pleural, la famosa curva de Damascene, también algunos derrames pueden ser loculados o encapsulados. Esto puede ocurrir en algunas enfermedades que pueden causar inflamación intensa de la pleura, como son TBC pleural, empiema o motoras, ¿no? Estos derrames loculados pueden tener cierta disposición, creando lo que algunas veces se conoce como tumores fantasmas. La cuantía de los derrames puede ser variable desde muy escaso hasta muy extenso, masivo. O sea, desde 100, 200 mililitros hasta 5, 7 litros, dependiendo del paciente. Hay derrames loculados, hay derrames en la placa A, se ve un derrame loculado, que parece como una especie de tumoración central, y en la placa B se ve un derrame a nivel subpulmonar derecho que está elevando el diafragma de ese lado y se ve discretamente obturado, ¿no? Otro examen que no podemos dejar de utilizar cuando estamos haciendo diagnóstico de líquido pleural es una ecografía. Es un procedimiento no invasivo, de bajo costo, se puede realizar incluso al costado de la cama del paciente, nos va a permitir básicamente delimitar entre líquido libre o a veces masas, tiene alta sensibilidad, 100%, y alta especificidad. Algunos recomiendan incluso realizar una ecografía torácica previa a la toracocentesis. Esto nos permitiría ubicar mejor el punto donde se encuentra el derrame, donde se va a realizar el procedimiento de punción. A veces, no solo nos ayuda esto, también nos puede estimar la cantidad de líquido que existe para más o menos saber, o si también, como he tenido oportunidad cuando vamos a evaluar este tipo de pacientes, nos permite ver ubicaciones, lo que nos dice que va a ser dificultoso la obtención de líquido. Otro examen que es mucho más específico son las tomografías de tórax. La TAC debe realizarse, generalmente se recomienda realizar antes de que sea evacuado totalmente el derrame, ya que esto nos permitiría mejor apreciar las pleuras y, si es posible, aplicar algún tipo de contraste endovenoso. Hay que recordar que una tomografía nos permitiría ver engrosamientos de la pleura, nodulaciones, nos va a pedir básicamente ver si es que hay masas también por ahí. Y en caso de que el paciente se pueda tener un empiema y hacemos con contraste, esto nos permitiría ver si las pleuras logran captar este contraste
que nos ayudaría más a pensar en esta patología. En algunos casos también se ha utilizado el PET scan. Es básicamente cuando se trata de derrames pleurales de tipo maligno. Esto básicamente para ayudarnos a determinar el estadiaje de la enfermedad tumoral o neoplásica y puede ayudar incluso también el tiempo a ver cuál es la respuesta a la terapia. El gran problema que tiene el PET scan es que también puede darnos falsos positivos en una pleuritis urémica, pacientes con pleurodesis previa o una infección del espacio pleural, así como también puede dar falsos negativos. Se trata de famosos tumores fibrosos de crecimiento lento, linfomas y metástasis de cáncer de próstata. La resonancia magnética no es de uso rutinario, pero se puede utilizar cuando tratamos de diferenciar entre benigno y maligno, pero más que nada lo utilizamos para tratar de ver lesiones tumorales o estudiar el mediastino. No es necesariamente para estudiar el pulmón. Cuando ya hemos hecho un panorama de que estamos frente a un derrame pleural, el procedimiento de elección sería realizar una toracocentesis. La toracocentesis es la técnica clave en el diagnóstico etiológico de derrame pleural. Su objetivo es la obtención de líquido pleural. Nosotros necesitamos aproximadamente unos 30 mililitros de líquido a ser obtenido para comenzar a hacer su estudio etiológico. En caso de que tengamos sospecha de que se trate de un derrame de tipo enquistado, sería útil realizar una ecografía para localizar con precisión el líquido y con ello hacer una toracocentesis más fácil y con menor riesgo de complicaciones. Si nosotros tenemos líquido, y este puede ser un exudado, trasudado, no nos permite hacer el diagnóstico etiológico, entonces podríamos proceder a hacer la biopsia pleural. Esto tiene como objeto obtener pequeños fragmentos de la pleura parietal para estudio histológico y microbiológico. La indicación de una biopsia pleural es siempre la presencia de un exudado cuya etiología no es clara. Y más aún si este exudado fuera de tipo linfocitario. Si se practicara simultáneamente la biopsia pleural, el estudio del líquido pleural, la positividad de este procedimiento es mucho más elevada. Para hacer una biopsia pleural, la que hacemos más comúnmente los neumólogos, se conoce como biopsia pleural transparietal. Ese método sencillo lo utilizamos básicamente una aguja llamada de Abrens o de Cope. Se recomienda en lo posible tener 4 fragmentos de pleura, ya que 3 deberían ir a anatomía patológica y 1 para cultivo para Mycobacterium tuberculosa. El diagnóstico de TB pleural, una sensibilidad de 85%, igual que las neoplásicas que tienen más de 45 a 60%, ¿no? Hay que recordar que ambas siempre van a incrementar su sensibilidad, especialmente las neoplásicas, cuando estudiamos el líquido, estudiamos también la biopsia de pleura. Si nosotros ya hemos hecho para estudio del líquido pleural, dicho procedimiento, ya hemos hecho la toracocentesis, hemos hecho la biopsia y aún no tenemos un diagnóstico etiológico, nos quedaría realizar la toracoscopía o pleuroscopía. Esta técnica permite la visualización directa del espacio pleural o cavidad pleural y puede hacerse biopsias dirigidas para poder hacer un diagnóstico etiológico mucho más certero, ¿no? Especialmente se debe proceder este procedimiento cuando tenemos la sospecha que esto se trata de un origen neoplásico. Al mismo tiempo que se hace la toracoscopía, a muchos se puede aprovechar, si ya sospechamos que es de tipo maligno, para proceder a hacer lo que se llama la pleurodesis, que no es otra cosa de inyectar o colocar sustancias que puedan causar que la pleura parietal y la pleura visceral
se logren llegar. Esto muchas veces es de tipo paliativo para pacientes con cáncer. Ahí apreciamos la toracoscopía. Se puede ver imágenes directas, engrosamiento, anulaciones, que nos permitiría hacer biopsias en forma clara. Si por último, a pesar de la toracoscopía, no hemos logrado tener un diagnóstico claro, ya algunos pacientes de derrame pleural terminan en una toracotomía, que es básicamente más aún cuando se sospecha neoplásica o cuando los derrames son de larga evolución, ¿no? Sería la última etapa para saber qué es lo que está pasando en el espacio pleural. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de derrame pleural, primero tenemos saber con certeza que estamos frente a un derrame pleural, la historia clínica, la expresión física, la imagen radiológica, le hacemos la toracocentesis, la biopsia pleural, la toracoscopía y por último la toracotomía. Todo esto nos va a permitir hacer llegar al diagnóstico etiológico. En algunos casos es necesaria endoscopía, otros medios, cuando el diagnóstico de sospecha está dado hacia esta muestra va a tener significancia. Entonces, nos llegamos ya por fin al líquido pleural. Entonces, el líquido pleural, según su aspecto macroscópico, lo primero que tendríamos que ver en el líquido pleural, ¿qué aspecto tiene? Hay el aspecto ceroso, es algo transparente, fluido, de extracción fácil, casi amarillo claro y algunos un poco citrino. Esto puede, cuando sale este color claro, entre amarillo tirando a citrino, podría tratarse de un exudado trasudado, ¿no? Pero generalmente si vemos un amarillo citrino, casi estamos seguros que estaríamos frente de repente a un derrame de tipo tuberculoso. Hay derrame serohemático, hay seroso turbio, hay el famoso lechoso o quiloso. Ese es el lechoso o quiloso, que es un color blanquecino espeso, que no genera mal olor, nos hace sospechar rápidamente que estamos frente a un quilotórax probablemente. Hay el derrame pleural o líquido pleural que sale hemorrágico. Ahí ya tenemos que ver si estamos frente a un hemotórax o sencillamente solo es un color rojo, líquido pleural secundario a un trauma que haya sucedido durante el procedimiento. También tenemos líquido pleural que tiene de aspecto purulento, que es algo como pus cremosa, maloliente que podemos obtener. O sea, el estudio del líquido pleural se puede comenzar ya a estar planteando desde el momento que estamos extrayendo dicho líquido. Lo otro, ya comenzamos a obtener el líquido, entonces, ¿qué vamos a hacer con este líquido? Este líquido debe siempre hacerse un estudio bioquímico, citológico, probablemente algunos exámenes inmunológicos específicos, dependiendo de lo que estamos nosotros buscando. Primero, en la bioquímica lo que hacemos es determinación de proteínas, el LDH o lactato deshidrogenasa, y la albúmina, para tener un diagnóstico claro de diferenciación entre trasudado y exudado. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque generalmente la mayoría de trasudados son más de tipo benigno y los exudados obviamente son más de tipo patológico, y muchos tendiendo a la malignidad, ¿no? La glucosa también se debe pedir en el líquido pleural, ya que guarda relación con los valores sanguíneos, se encuentra disminuida en patologías cuando se trata de empiema, o una artritis reumatoidea que tiene casi valores bien bajos. El pH se puede medir con un analizador de gases, suele oscilar entre 7,45 y 7,55 para los trasudados, o 7,30 o 7,45 para los exudados. El pH tiene importancia, porque un descenso del pH menor a 7,30, o sea, de tipo acidótico, y una glucosa menor de 60, nos hace sospechar que estamos frente a un derrame pleural o líquido pleural secundario a una neumonía complicada o tendencia a empiema, o neoplásico, tuberculoso, urinotórax, ¿no? Incluso una rotura esofágica por eso, ¿no? O artritis reumatoidea que también puede tener esta característica. Entonces, conforme vamos pidiendo exámenes, estos van a ser analizados con la intención de ver cuál es la etiología probable. Otro examen bioquímico que en los últimos años ha sido el colesterol, ya que no solo tiene
utilidad para diferenciar entre trasudado y exudado, sino que también lo utilizamos para definir de quilotórax o pseudoquilotórax. La amilasa pleural, pocas veces lo pedimos, pero debería pedirse especialmente cuando sospechamos que estamos frente a un derrame pleural secundario a pancreatitis o a aquellos pacientes que pueden tener una rotura esofágica, ya que en esos casos tendrían un incremento de la amilasa, generalmente producto de parte salival, ¿no? Y más raramente en neurosis tópico, otras patologías, ¿no? Entonces, no solo debemos pedir el análisis bioquímico, sino también deberíamos hacer un estudio de la celularidad. Empezaríamos con la serie blanca del líquido pleural, generalmente para ver qué predomina, ¿no? Si tenemos un predominio de linfocitos, o sea, linfocitarios, más del 50%, generalmente nos hace pensar en aquellos derrames que son de larga data. Eso sería sugerente generalmente de neoplasia, tuberculosis pleural, pero también podría tratarse de tromboembolia pulmonar, AR o linfoma. El predominio celular a base de polimorfonucleares, más del 50%, generalmente traduce procesos agudos, es sugerente de un derrame neumónico, también una tromboembolia pulmonar, derrame de origen viral, tuberculosis pleural en la fase de sus inicios, o sea, fase precoz, pero también puede ser secundaria a pancreatitis, incluso una asbestosis benigna podría comportarse de esa manera. No solo vemos linfocitos neutrófilos, también deberíamos ver eosinófilos en líquido pleural. El derrame pleural eosinofílico es aquel que tiene más del 10% de eosinófilo, y la causa más frecuente son neoplásicas, casi un 30 y tantos %, infecciones del espacio pleural 19, y el derrame paraneumónicos, a veces un trauma torácico también, o posterior a procedimientos quirúrgicos. Otras causas que también se pueden ver eosinófilos en altas cantidades son estos cuando son hongos, parásitos, la famosa asbestosis pleural benigna, drogas, incluso el síndrome de Chun-Strauss podría ser considerado como tal, ¿no? En la medida que el porcentaje de estos eosinófilos aumenta, la probabilidad de neoplasia disminuye, eso sí. No solo tenemos que ver la citología, como hemos dicho, los glóbulos blancos, los eosinófilos, sino también aprovecharíamos el líquido para ver citología de células malignas. La citología del líquido pleural sería el examen más simple, más sencillo, para poder tratar de ver si estamos frente a una malignidad. Su rendimiento es cerca del 60% en casos de adenocarcinoma, pero puede disminuirme en otro tipo de cánceres un poco como escamoso, mesotelioma, ¿no? Se requieren menos 10 mililitros de líquido pleural, y hay estudios que demuestran que volumen mayor de 75 no agregarían mayor rendimiento diagnóstico. En el derrame pleural maligno, una segunda citología aumentaría poco el rendimiento. Por lo tanto, lo que más se recomienda es hacer junto a la citología, si esta sale negativa, insistir en la biopsia pleural. Otros están acostumbrados y se podría hacer un bloc celular, bloc-cell. Generalmente bastaría a veces hasta 50 mililitros de líquido pleural. Se tiene que trabajar para fijarlo en parafina, realizar cortes histológicos. Esto también nos da rendimiento para patología de cáncer, básicamente. Si ya hemos dicho que esto puede oscilar entre 40 y 87%, dependiendo del entrenamiento también del citólogo. Acá viene interesante, ¿no? Ya no solo tiene la muestra, sino que hay entrenamiento por parte del patólogo o citólogo en ver este tipo de neoplasia, ¿no? Si hacemos análisis de citologías secuenciales, esto aumentaría también nuestra rentabilidad, ¿no? Pero muy poco.
El pH ya lo habíamos nombrado. La detección de pH se hace extrayendo este líquido, también con una jeringa, debería tomarse como si fuera una muestra de gases arteriales, con una jeringa previamente heparinizada, no tenga burbuja de aire, y que debe ser procesada dentro de la primera hora por el analizador de gases. Básicamente, las dos opciones. En un contexto de infección del espacio pleural, un pH de 7.2 implica una conducta terapéutica inmediata. Paciente con sospecha de empiema, y en este caso con pH bajo, debería automáticamente colocarse un tubo de drenaje pleural. En contexto de una neoplasia, un pH de 7.3 tiene implicancias pronósticas, ya que en este caso hablaríamos de menor sobrevida, mayor compromiso tumoral, posiblemente menor tasa de éxito en caso que quisiéramos nosotros ofrecerle una pleurodesis paliativa. Dentro del líquido pleural también hay que hacer microbiología, pues. Es la búsqueda de cultivos. Estos oscilan, ¿no? Unos hablan 60, otros 40. Esto va a depender del momento como se da la muestra y el procesamiento que nosotros le hagamos, ¿no? Cuando una infección pleural se ha adquirido en la comunidad, o sea, un derrame pleural, pensamos que es una neumonía, que está considerando un derrame neumónico, probablemente el germen que se va a encontrar son gram positivos como estreptococo, estafilococo aureus en el 65% de los casos. Pero si uno sospecha en gérmenes gram negativos, estos se cultivan menos frecuentemente y generalmente va asociado a comorbilidades, ¿no? Hay que hacer técnicas especiales. Es posible aislar gérmenes anaerobios en pocas veces mediante técnicas de duplicación de ARN, básicamente, ¿no? Listo. Entonces, deberíamos hacer microbiología para tratar de ver qué gérmenes nosotros tenemos. Pero cuando nosotros estamos con un derrame pleural dentro de una infección intrahospitalaria, los gérmenes más frecuentes aislados han sido Staphylococcus aureus, o sea, gérmenes propios de la estancia hospitalaria, o si no, gérmenes gram negativos como Klebsiella, Pseudomonas o Enterobacter, ¿no? El rendimiento de estos cultivos aumenta en un 21 cuando se siembra líquido pleural en frascos de hemocultivo, ¿no? También, dentro de la microbiología, está indicado la determinación de hacer un estudio de BK, cultivo de BK o cultivo de Bacillus cox dentro de este líquido pleural para poder nosotros, en caso de sospecha de tuberculosis, ¿no? Si bien sabemos que el BK es positivo muy bajo en líquido pleural, 5%, y de repente en cultivos un 20%, pero es necesario, más aún considerando que actualmente la tuberculosis resistente aumenta en el país, por lo tanto, cultivarlo sería ideal para ver si en caso crece poder hacer su resistencia, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hagamos y pensamos en empiema, debemos solicitar cultivos en medios aerobio, anaerobio, para así como hongos, para que esto sea procesado de esta manera. Otro marcador que deberíamos aprovechar cuando estemos frente a un líquido pleural es la enzima adeninasa. Es una enzima derivada del metabolismo de estas purinas y que básicamente tiene relación a los linfocitos T. Este ADA se encuentra incrementado en aquellos procesos en los cuales esta inmunidad celular ha sido estimulada. Una de las causas más frecuentes de ver esta presentación es las pleuresías
tuberculosas. La degeneración testeada, como hemos dicho, es más frecuente en una tubercular, pero que sí tiene alta sensibilidad, especificidad. Pero hay que recordar que también existen falsos negativos, ¿no? De este ADA. Un ejemplo de falso negativo sería en la etapa inicial de un derrame tuberculoso, ya que en ese momento todavía no se produciría una cantidad aumentada de esta enzima. Pero también existen falsos positivos. Los falsos positivos son aquellos derrames, especialmente en piema, artritis reumatoidea, enfermedades de colágeno, cáncer, linfoma, básicamente, ¿no? Entonces, hay que tomarlos en cuenta que puedan crear confusión. Hay consenso que los valores de corte, en este caso del ADA, deben ser dados o establecidos por estudios locales, ¿no? La utilidad de ADA también se va a mantener en aquellos pacientes VIH positivo, independientemente de CD4 y en pacientes con trasplante renal. Hay que tener en cuenta esto, que sí es valedero todavía, ¿no? Niveles por debajo del corte hace poco probable que se trate de una tuberculosis pleural. Interferón gamma es un marcador de tuberculosis, tiene alta sensibilidad, también se puede hacer en este líquido pleural. PCR, la famosa reacción de cadena piromerasa, también se puede hacer como alta sensibilidad y especificidad para tuberculosis, por decir. También se puede realizar como parte de un estudio si la etiología o la causa que estamos buscando es tuberculosis. Incluso quienes están haciendo ISPER para pruebas moleculares, para también derrames pleurales por tuberculosis, y más aún cuando se sospecha que esta tuberculosis tiene un grado de resistencia. Algunos que han hecho proteína C reactiva, la proteína C reactiva también sugiere causas de derrame infeccioso, básicamente, ¿no? Es importante. Es posible también presentar, dice, la presencia de antígeno de neumococo en líquido pleural, con estos MIN. Se pueden hacer a otros tipos de marcadores, no son tan frecuentes de realizar digamos, en la vida rutinaria. También hay quienes hayan hecho el líquido pleural, se puede aprovechar para hacer marcadores tumorales, antígeno carcinomembrario, 125, cifra 21. Se puede hacer, pero no está muy recomendado hacerlo de rutina, ¿no? Pero sí se puede llegar a hacer y puede ser parte también de un estudio, ¿no? ¿Por qué nos interesan estas características bioquímicas que hemos nombrado? Porque el derrame pleural se mueve en función de estas características. Ejemplo, ahí tenemos en este cuadro, si yo tengo un paciente que tengo un derrame pleural hemático, ese hematocrito sea 50% del hematocrito normal, estamos hablando de una palabra que se llama pleurocrito, estaríamos frente a un hemotórax. Si los triglicéridos se encuentran mayor de 110, estamos frente a un kilotórax. Si el colesterol es más de 200, pseudokilotórax. Si la amilasa en la pleura es mayor que el de sangre, estaríamos frente a una patología pancreática o perforación esofágica. Si se encuentran incrementados los marcadores ANA, factor reumatoideo, pleura más que en sangre, estaríamos frente a estas patologías tan leves como reumatoidea. O si nosotros tenemos una creatinina pleural mayor que la plasmática, podríamos estar frente a un urinotórax. Entonces, hay diferentes marcadores que nos pueden ayudar, los que he nombrado son los principales, las patologías más comunes que vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un derrame pleural, lo primero que vamos a hacer es estudiar este líquido. Y desde hace mucho tiempo estudiamos el líquido pleural y para distinguir si era exudado o trasudado,
nos basábamos en esos tres criterios, ¿no? Si la densidad es mayor de 1.015, si las proteínas eran mayor de 3, si es un famoso Ribalta positivo. Y con eso hacíamos el diagnóstico de exudado, una menor sensibilidad, especificidad, pero eran las primeras etapas, ¿no? Estos datos, criterios, son modificados y aparecieron los famosos criterios de Light, ¿no? Entonces, cuando criterios de Light aparecieron, la famosa relación entre proteínas en el líquido pleural sobre proteína del plasma mayor de 0.5, LDH en líquido pleural sobre LDH del plasma mayor de 0.6 y LDH en líquido pleural mayor de 2/3 del límite normal. Esto automáticamente eran los famosos criterios utilizados. Estos criterios de Light tenían un poco de confusión porque hay pacientes que tenían falsos exudados a criterio de Light, porque básicamente tenían una variación de proteínas. Entonces, en este caso se tuvieron que utilizar, y hay falsos exudados también, ¿no? Entonces, para ello se utilizó otros criterios. Uno de ellos era básicamente la albúmina. Entonces, todos estos datos fueron corroborados y después de unos años salió un compendio en la cual ya serían los nuevos criterios de Light modificados, donde aparecía, ¿no?, el LDH en pleural sobre el LDH del suero mayor de 0.6, LDH pleural mayor de 2/3 mayor del suero, colesterol pleural mayor de 60, colesterol pleural sobre colesterol del suero mayor de 0.3, proteína pleural sobre proteína del suero mayor de 0.5, diferencia de albúmina de suero pleural menor de 1.2. Todos estos eran criterios para decir si estamos frente a un exudado. Algunas veces tenemos que usar uno que otro dependiendo de la patología. ¿Por qué? Porque a veces teníamos pacientes con insuficiencia cardíaca, derrame pleural, después de usar diuréticos, se concentraba, por si perdía líquido, se concentraba, y por lo tanto aparecían proteínas altas, pero no aparece albúmina, ¿no? Por lo tanto, la albúmina es más sensible para determinar si es exudado o transudado en aquellos pacientes que ya tenían una patología de uso de diuréticos. Hay patologías de transudado. Lo más común, lo más conocido para nosotros es la insuficiencia cardíaca, la famosa cirrosis, el síndrome nefrótico por hipoproteinemia, también pacientes con diálisis, mixedema, telestasia, tromboembolia pulmonar, el mismo urinotórax podría ser un transudado. Pero los transudados muchas veces ya guardan relación con la enfermedad de fondo, ¿no?, que tiene el paciente. En cambio, los exudados son los que tenemos más. El primero que siempre nos interesan son los exudados de tipo infeccioso. Los metaneumónicos o aneumónicos, los tuberculosos, los hongos, parásitos, virus, y aquellos que guardan relación, segundo, por las neoplasias, sean primarios o metastásicos, sea un mesotelioma o sea un linfoma. Todos ellos se caracterizan por ser exudados. También exudados por patología gastrointestinal. La más famosa de ellas, pancreatitis. Paciente recién operado de cirugía abdominal, de famosa rotura de esofágica, o el paciente que tiene esclerosis de varices, que también puede condicionar derrames. Pero también existen derrames asociados a fármacos. El más famoso fue la nitrofurantoína, pero también está amiodarona, un antiarrítmico. Tenemos a bleomicina, un anticancerígeno. Y tenemos bromocriptina, minoxidil. Los mismos metotrexate, que es uno superior, también está asociado a producir exudados. También existen exudados con las enfermedades del colágeno. Entre ellos tenemos artritis reumatoidea, maculonomicida, también una glomerulosis Wegener, Strauss o fiebre mediterráneo, es causa de exudado. Otros procesos inflamatorios un poco conocidos, pero que tienen importancia, como el síndrome de Méniez o enfermedad benigna, ginecológica que puede producir,
un paciente post-radioterapia, el famoso síndrome de Dressler asociado a pacientes que hayan hecho pericardiotomía de tipo inmunológico, o pacientes que tienen enfermedades linfáticas raras, ¿no? Entonces, el líquido pleural comienza a tener importancia, ¿no? Hay marcadores para cada uno. Si quiero saber si es un tresudado, criterio de Light. Si quiero saber si un empiema, puede ser desde la observación de la pus con el mal olor hasta el pH bajo. Si tenemos malignidad, células positivas. Si tenemos tuberculosis, podemos ser por el test de ADA o PCR o lo que nosotros deseamos. Si es enfermedad pancreática, milasas, hipertensión esofágica también igual. ARs, hay citología característica, lupus, las famosas células LE que se pueden encontrar. El hemotórax con ese hematocrito mayor del 50%, el famoso quilotórax que ya lo dijimos, que guarda relación con triglicéridos, urinotórax con la creatinina. O sea, como verán, líquido pleural bien estudiado, con el examen adecuado, va a poder darnos la etiología. Entonces, vamos a tratar de ver algunos derrames pleurales según su etiología. Entonces, el primero de ellos sería el más famoso, derrame paraneumónico, líquido pleural paraneumónico. En este caso estamos hablando de un paciente que tiene una sospecha clínica de derrame paraneumónico con radiografía, con ecografía, y tenemos dos condiciones, ¿no? Sea derrame loculado o no loculado, lo ideal es llegar a hacer la toracocentesis y obtener la característica del líquido, ¿no? Esto puede ser, el líquido sea ya una pus, o sea solo un líquido seroso. Si es una pus, probablemente terminemos con un tubo de drenaje, uso de fibrinolíticos para poder solucionar, o termina siendo toracoscopía o decorticación, básicamente una limpieza alrededor de ese espacio pleural ya se engrosado. Pero si tenemos un líquido seroso, este líquido seroso habrá que hacer también su tinción, su grado, su cultivo, que también sigue siendo lo mismo. pH menor de 7.2, hacer el drenaje sí o sí. Si es más de 7.2, solo toracocentesis evacuatoria, ver cómo va su evolución. Entonces, el derrame paraneumónico va a ser lo más común que nosotros veamos, y hay varios estadiajes para la patogenia, ¿no? Solo nombraremos, desde empecemos, que empieza con un reloj pleurítico y todavía no hay derrame, un derrame no complicado, se vuelve seroso, después se verá turbio y es un derrame complicado, terminará siendo un empiema con la presencia de pus, y finalmente, si es que no se resuelve, esto se abica y termina siendo un empiema loculado finalmente. Los fibrinolíticos, cuando se trata de estos pacientes, se están organizando este derrame pleural, serán estreptoquinasa, uroquinasa, dependiendo, e incluso alteplasa si es que hubiera en el medio, ¿no? El otro derrame que siempre hay que tomar en cuenta es el derrame tuberculoso. También tiene un algoritmo clásico. Si yo tengo mi idea que este paciente tiene un derrame pleural, que ya causa básicamente es un derrame pleural o tuberculosis, debo hacer mi toracocentesis, estudiar si es exudado. Si es exudado, es de predominio de linfocitos que tenga citología negativa a neoplasia. En ese caso procedemos a pedir su test de ADA. Según esto, el test de ADA sería el más sencillo. Vamos a tener aquel que tenga un test de ADA mayor de 35, nos hace alta sospecha de tuberculosis, mientras el otro, que es ADA menor de 35, probablemente ya disminuya la probabilidad de tuberculosis. Pero ojo, disminuir la probabilidad de tuberculosis no significa que no pueda ser. Menos del 5% de estos casos, hay personas que tienen tuberculosis pleural con ADA bajo. Son pocos, pero hay. Entonces, en este caso, probablemente se haga el diagnóstico con biopsia pleural. Mucho criterio también tiene acá
ver la edad del paciente, ¿no? Generalmente se tiene como norma, o como regla general, si es una persona joven, con un exudado, con linfocitos, con ADA de 35, casi 95% estaríamos seguros de que esta persona lo que tiene es un derrame pleural tuberculoso. Ya como habíamos revisado antes, el líquido pleural no solo va a ser suficiente para ver el test de ADA, hemos visto, se puede hacer una serie de pruebas o exámenes paralelos al paciente cuando estamos sospechando una tuberculosis pleural, ¿no? Incluso interferón gamma se puede hacer, como verán en la última línea, con alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Pero si el derrame pleural que yo sospecho es de tipo maligno, en ese caso el algoritmo cambia. Yo sospecho de derrame pleural maligno, debo hacerle primer estudio de citología. Y ahí vamos a tener dos cosas, citología positiva o citología negativa. Si la citología es positiva, el derrame es asintomático, hay que observarlo. Pero si la citología es positiva, es sintomático y recidivante, hay que tomar en cuenta, evacuar y posiblemente terminemos haciendo una famosa pleurodesis, ¿no? Y si en caso la citología es negativa, siempre se debería plantear la posibilidad de que sea un diagnóstico diferencial al que nosotros estamos planteando, ¿no? Y que no se trate netamente de un cáncer. Hay pacientes que tienen tumores, están cogiendo el sistema linfático, pueden ocasionar que se formen derrames secundarios a obstrucción linfática. En ese caso no hay citología posible de encontrar positiva a cáncer en ese momento. Si planteamos la posibilidad de pleurodesis, que viene a ser una sustancia irritante para que las pleuras se peguen, en el transcurso del tiempo se han utilizado bastantes sustancias. Talco, doxiciclina, brodopovidona, bleomicina, nitrato de plata, vinagrina, oxitetraciclina también se ha utilizado para ayudar a que se produzca una pleurodesis. Esto generalmente, esta indicación, pacientes que tienen derrames recidivantes, o aquellos derrames que son malignos y que básicamente no podemos estar todo el tiempo haciendo toracocentesis evacuatorias. Muy importante, y aparte de estos tres principales derrames, que era el pneumónico, el tuberculoso, y el tercero que ha sido el neoplásico, también existe el derrame pleural, la artritis reumatoidea. Hay que recordar que la artritis reumatoidea dice, una de las mediciones intratorácicas más frecuentes de la artritis reumatoidea, 5% de los pacientes pueden tener derrame pleural. Claro, la artritis reumatoidea no solo va a producir derrame, también nos produce nódulos reumatoideos, nos produce enfermedades intersticiales, bronquiolitis. La artritis reumatoidea también repercute sobre los pulmones. Y aunque estos son variables, estos se presentan tanto en hombres como en mujeres, y básicamente lo que se busca es que haya altos títulos de factor reumatoideo dentro del líquido pleural, ¿no? Realmente el derrame es pequeño, unilateral, en el lado izquierdo, ¿no? El paciente generalmente está asintomático, no se queja mucho de ese derrame. Este derrame de artritis reumatoidea aparece años después ya del diagnóstico de artritis reumatoidea y pueden ser, algunos serán transitorios, otros recurrentes o otros son crónicos permanentes, ¿no? El aspecto del líquido pleural en artritis reumatoidea es seroso, también ser lechoso, hemorrágico, purulento, o sea, incluso purulento. Hay que recordar que el líquido pleural puede variar este líquido. La característica bioquímica es de un líquido pleural crónico. Puede tener un pH bajo. Glucosa, mucho tiempo nos han enseñado a nosotros que la glucosa menor de 20 es casi patognomónico de artritis reumatoidea. Ya que
esta enfermedad altera lo que es el intercambio de glucosa a nivel del espacio pleural, ¿no? Y lo más importante, título de factor reumatoideo mayor en el mayor líquido pleural que en sangre, ¿no? Esto haría un diagnóstico de artritis reumatoidea. Cuando se hace biopsia pleural, esto no suele ser diagnóstica muchas veces, ¿no? Otra patología también podría estar asociada a derrame son los famosos lupus eritematoso sistémico, ¿no? Ya hemos dicho, o se conoce que esta enfermedad puede producir derrame. El derrame pleural se presenta en el 5% de los casos, desarrolla inflamación pleural, pero otros tienen un derrame pleural bilaterales generalmente, pequeños, no suelen acompañarse de enfermedad pulmonar, se comportan como exudados típicos, niveles bajos de complemento y altos títulos de anticuerpos antimusculares, ANA, mayor de 160, son muy sugestivos de esta enfermedad, ¿no? ANA en líquido pleural se recomienda su intervención en pacientes con LES, derrame pleural de etiología incierta, ¿no? Aunque ya nosotros sabemos que un derrame pleural bilateral en persona, mujer joven y con lupus es parte de su cuadro clínico, ¿no? También se puede tener la famosa célula de lupus LE, lupus eritematoso, que es altamente más específico, ¿no? También se puede hacer biopsias pleurales y hacer patrón de inmunofluorescencia. Ahí también van en cuenta acá, ¿no? Hay famoso lupus light o lupus inducido por fármacos. El derrame pleural también puede estar presente y suele desaparecer una vez que se retire el medicamento que estimuló, ¿no? Uno de los famosos medicamentos de lupus light es la isoniazida, ¿no? En la mayoría de casos de derrames por lupus inducido por fármaco responde muy bien a antiinflamatorios no esteroideos, o sea, AINES, o a corticoides a dosis bajas. Pero ¿solo estas enfermedades del colágeno tienen importancia? No. También se ha encontrado con menos frecuencia. Ya, si los otros eran de 5% en reumatoidea o en lupus, en otras enfermedades es casi 1%. Ejemplo, síndrome de Sjögren, enfermedad mixta de tejido conectivo, condiditis anquilosantes, poliomielitis, dermatocitis ya es mucho más raro, un Chu-Strauss podría ser mucho mayor, sarcoidosis también puede presentar derrame pleural, una fasciitis eosinófila sería rara, pero si una arteritis de célula también sería rara, ¿no? O sea, estamos hablando de que son patologías con menos de 1%, pero que también pueden tener derrames pleurales pequeños que tienen ciertas características generalmente de exudado, ¿no? La mayoría de estos, igual que la enfermedad de colágeno, responden muy bien a corticoides orales, ¿no? Derrame pleural y la insuficiencia cardíaca. Si hablamos de derrames pleurales en general, es una de las causas frecuentes de derrame pleural. En la radiología simple ya nos hace sospechar en esto porque son derrames bilaterales, y si fuera unilateral es más en el derecho, un paciente que está con cardiomelagia, congestión pulmonar. La mayoría ocupa generalmente 1/3 del hemitórax. También ese derrame pleural se puede acumular a nivel fisural, ya hemos dicho, y famoso, crear una especie de famoso tumor fantasma. Esto generalmente tiene que verse en el contexto clínico radiológico, ¿no? No es necesario hacer estudio de líquido pleural cuando sospechamos, cuando ya tenemos una causa conocida, ¿no? Yo tengo un paciente con lupus y tiene un derrame pleural, no me preocuparía. Yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca y un derrame pleural, no me preocuparía. Si es parte del cuadro clínico, lo que tiene que suceder es que este derrame pleural debe evolucionar o debe mejorar conforme nosotros le estamos dando tratamiento, ¿no? Si la no resolución del tratamiento es lo que nos llamaría la atención. La toracocentesis solo está indicada en derrames pleurales con insuficiencia cardíaca en aquellos
pacientes que tengan derrame pleural unilateral y que no existe cardiomegalia. Es una sospecha de que puede tratarse otra patología. Pacientes que además tienen fiebre o dolor pleurítico, que no es común tampoco en esta enfermedad, o un derrame pleural que persiste a pesar de haber recibido un tratamiento diurético. La mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca, el derrame pleural se resuelve con el uso de diuréticos. En los pocos casos en el que el derrame pleural cardíaco es refractario al tratamiento médico convencional, se puede ya realizar toracocentesis evacuatorias o insertar pequeños catéteres para ayudar, ¿no? También se puede presentar un derrame pleural post cirugía de revascularización. Esto es importante. Estos derrames pueden presentarse en pacientes que han hecho revascularización de bypass aortocoronaria. Diagnóstico diferencial, hay que descartar insuficiencia cardíaca, embolia o quilotórax, algo de tipo traumático, pero es también frecuente este tipo de pacientes, ¿no? Son pacientes que hacen un derrame pleural de tamaño moderado, pueden causar una DINE, localización generalmente izquierda, ¿no? El tratamiento es básicamente toracocentesis terapéutica en un 20% de los casos, y eso es más que suficiente para este tipo de derrame, ¿no? También eso puede ser hemático muchas veces. Hay también un derrame pleural secundario de enfermedad del pericardio, en este caso pacientes que han hecho pericardiotomías, está el famoso síndrome de Dressler, una cirugía cardíaca con pericardiotomía, traumatismo pericárdico. Y bien el síndrome de Dressler es inferior al 1%, y el síndrome post-pericardiotomía de 15%, o sea, no están, ambos son de tipo inmunológico. Los pacientes presentan dolor pleurítico y o pericárdico, fiebre, y ocasionalmente infiltrados, ¿no? Entonces, estos pacientes son pacientes post cirugías cardíacas, generalmente la forma como se están presentando, ¿no? Un derrame pleural secundario a enfermedad del pericardio generalmente responde muy bien cuando se le da ácido salicílico, generalmente AINES es lo que generalmente damos, y estos tienden a evolucionar bien, ¿no? También hay la posibilidad de presentar un derrame pleural en tromboembolia pulmonar. Un tercio de los pacientes con embolia pulmonar tienen derrame pleural, radiografía de tórax, y este ocupa menos de un tercio del hemitórax en el 90% de los pacientes, es unilateral, ¿no? Más del 85% de las ocasiones. El 20% de estos sujetos, particularmente si el diagnóstico se retrasa más de días después de iniciar síntomas, el derrame pleural se puede locular. Entonces, si sospechamos de embolia pulmonar, hay que estar viendo si es que no hace derrame, qué derrame, tratar de manejarlo lo más pronto posible. Debido al pequeño tamaño de los derrames y la anticoagulación inmediata ante la sospecha clínica de esterilidad, solo un tercio de los pacientes se someten a toracocentesis de diagnóstico. Si yo tengo tromboembolia pulmonar y ya usé anticoagulación, preferimos no hacer toracocentesis a menos que sea una necesidad de alto riesgo de sangrado, de complicaciones que podemos tener, ¿no? El líquido pleural generalmente es hemático en la mitad de los casos y tiene características de exudado, ¿no? A predominio de neutrófilos o linfocitos puede ser variable. El tratamiento del embolismo no se modifica por la presencia del derrame, ¿no? Sigue manejándose igualito, a anticoagulación básicamente. También se está presentando derrame pleural post-cirugía. Realmente puede ser post-cirugía abdominal o torácica, ya sea por resección pulmonar, trasplante o cirugía cardíaca,
Estos derrames pleurales posquirúrgicos inmediatos pueden ser unilaterales, pueden ser pequeños y sintomáticos, y generalmente desaparecen espontáneamente en el primer mes. Es necesaria muchas veces hacer toracocentesis, aunque en ocasiones pueden persistir más tiempo, ¿no? Casi siempre se dan pequeños, tamaño inferior, un cuarto de emisoras, pequeños derrames, ¿no? Lo que se puede prestar post cirugía abdominal y torácica. Entonces no me estoy preocupando si me llama un pequeño derrame postoperado, no me preocupa. Es una evolución, parte de la evolución del cuadro clínico. Cuando se ha hecho estudio, este líquido, generalmente post cirugía, también es un exudado neutrofílico, posteriormente se vuelve linfocitario. Esto se debe secundario, dice, a la manipulación de la cavidad pleural, básicamente, ¿no? El derrame pleural post cirugía abdominal con mayor frecuencia es trasudado, favorecido por ascitis previa, ¿no? O hipoproteinemia. O a veces se trata solo por se ha causado una irritación diafragmática, lo que origina que también se puede dar como si fuera un exudado. Post cirugía, el derrame pleural postquirúrgico no requiere tratamiento específico y la necesidad de drenarlo depende del compromiso respiratorio. Si el derrame es extenso, posiblemente sea necesario, ¿no? Si no, generalmente hay que ver su evolución más que nada. En pacientes que se han realizado trasplante pulmonar y aparición de derrame, en cualquier momento de su evolución, el incremento de un derrame pleural postquirúrgico, aunque sea asintomático, estamos obligados a descartar un rechazo del injerto mediante biopsia pulmonar transfrontal. Hay que tener cuidado. Un derrame que se presente en pacientes post-trasplante, realmente es poco lo que nosotros hacemos en el país, pero si presentara, hay que plantear la posibilidad de que sea un rechazo del injerto que se ha colocado, ¿no? Solo una vez descartado está indicada hacer una toracocentesis buscando otra causa de derrame pleural como infección o neoplasia, ¿no? Entonces tenemos un paciente que hace un derrame pleural y lo está dividido en dos grupos, ¿no? Los que están menos de 30 días y los que están más de 30 días, ¿no? Realmente después de 30 días hay que descartar otras causas. Y en menos de 30 días es parte del cuadro clínico, es asintomático, hay que observarlo. Y solo si esto es muy marcado hay que drenarlo. Pero si es un paciente que presenta más de 30 días recién el derrame, esto hay que descartar causas, hay que hacer toracocentesis, hay que buscar causas asociadas, ¿no? Insuficiencia cardíaca, hipoproteinemia, ascitis, infecciones, yemas. Siempre hay que plantear otra posibilidad en un algoritmo. También, ya habíamos nombrado, existe el secundario fármacos. La lista de agentes que producen estos es cada vez más grande. Y entre lo más frecuente, hemos dicho, era nitrofurantoína, midazolam, tisergida o bromocriptina. No hay ningún dato específico para realizar el diagnóstico. Este se hará siempre después de excluir otras etiologías. Este derrame pleural, cuando se hace el estudio, puede ser eosinofílico y en ocasiones acompaña también a una eosinofilia periférica. La biopsia pleural es una inflamación inespecífica. Para el diagnóstico debe establecerse una relación temporal entre el uso del medicamento y la presencia del derrame. La desaparición tras la decisión del fármaco confirmará la relación causal y, por tanto, el diagnóstico. También existe un derrame pleural, ya habíamos nombrado, por enfermedades ginecológicas benignas. El más famoso de todos es el famoso síndrome de Méis, pero también puede tratarse de una endometriosis o el síndrome de hiperestimulación ovárica, ya que son las más frecuentes. El síndrome de Méis se caracteriza por la presencia simultánea de ascitis, derrame pleural, en asociación a un tumor benigno de ovario. Aunque algunos tumores, dice, son de bajo grado de malignidad, ¿no? Pero la mayoría son asociados
a tumoración benigna de ovario. El diagnóstico se confirma cuando después de extirpar la neoplasia primaria, la citis y el derrame pleural se resuelven por sí mismos, aunque puede desaparecer en algunas semanas, ¿no? O sea, si está asociado a este síndrome May, sacas la tumoración, que es el problema primario, automáticamente se resuelve. La endometriosis en estadios avanzados también debe excluirse en el diagnóstico diferencial de derrame pleural en mujeres en edad fértil. Es una causa muy rara de motora, dice, ¿no? En estas dos entidades deben tener en cuenta que pueden producirse elevaciones de marcadores tumorales. Ojo, a pesar de estar frente a enfermedades benignas, pueden haber aumento de marcadores tumorales, como el CA125. Para establecer el diagnóstico es necesario el antecedente de tratamiento hormonal, de fertilización, tratamiento de una entidad que se basa en control diurético. Esto es básicamente cuando nos encontramos el síndrome de hiperestimulación ovárica, básicamente. Características del derrame pleural en enfermedades ginecológicas benignas, hemos dicho, síndrome de May, es más frecuente el lado derecho, líquido claro, exudado mononuclear, proteínas en el límite bajo, estar elevado al CA25. La endometriosis, más frecuente en el lado derecho, aspecto sanguinolento, chocolatado, está también elevado al CA25. O sea, estamos hablando de que son derrames que ya tienen también su característica, no guardan relación con enfermedad sistémica o un poco diferenciado. Pero también las enfermedades digestivas benignas pueden estar asociados al derrame pleural. Tenemos la enfermedad pancreática y hepática, accesos intraabdominales, perforación esofágica. Los procedimientos abdominales pueden producir derrame pleural, aunque la detección dependerá de la técnica que se utilice, ¿no? El cuadro clínico debe estar marcado por el proceso digestivo que ocasiona y el tratamiento dependerá del control de esto. Habitualmente la cronocentesis diagnóstica está indicada cuando se sospeche que el derrame pleural esté complicado u otras posibles patologías, ¿no? Que si no es parte del cuadro clínico. Aunque la elevación de amilasas en el líquido pleural es muy característica del derrame pleural secundario, enfermedad pancreática, o por perforación esofágica, también puede producirse en derrames pleurales malignos. El derrame pleural es muy sintomático y no se resuelve desde el control de enfermedad digestiva. Hay también el famoso hidrotórax hepático, que complica alrededor del 6% de la cirrosis con ascitis, ¿no? O sea, hay varias patologías benignas que también pueden condicionar derrame pleural, ¿no? Muchos de estos hidrotórax hepáticos se hacen refractarios al tratamiento. Muchos están en la espera del trasplante hepático, ¿no? Se puede usar la pleodesis, dice, no se considera una buena opción, ¿no? Ya que tiende al fracaso, básicamente. Entonces, enfermedad digestiva benigna, tenemos varias: perforación esofágica, es un exudado mononuclear, una pancreatitis, que también es un exudado pero polimorfonuclear con amilasas elevadas, la famosa fístula pancreática, en el lado izquierdo amilasas muy elevadas, o accesos intraabdominales que se ven en pacientes que recién han sido operados con exudado morfonuclear y proteínas de grado límite, ¿no? O sea, hay varias patologías que también van a estar guardando esta relación. También tenemos, como el derrame pleural, asbesto. El contacto con asbesto, ya sabemos que el asbesto o amianto puede causar generalmente cáncer de pleura, mesotelioma, pero también se puede estar asociado a tumores o derrames pleurales benignos, que son tumores fibrosos benignos de pleura, ¿no? Otro derrame que debemos recordar es el famoso quilotórax, ¿no? Es la conversión de líquido linfático de origen intestinal, el famoso quilo, en la cavidad torácica.
como consecuencia de una rotura o obstrucción del conducto torácico, o por el paso de un kilotórax acumulado en el espacio peritoneal por una ascitis quilosa, ¿no? Entre las causas más frecuentes está la neoplásica y la traumática. Su diagnóstico, ya hemos dicho más de una vez, se establece por la determinación de los triglicéridos en líquido pleural, obviamente más de 110. Cuando tenemos un kilotórax, sospechamos un kilotórax, hay que diferenciarlo del pseudoquilotórax. Son derrames pleurales de larga evolución y con niveles superiores al 200 mililitros de colesterol. Pero verdad que el pseudoquilotórax va asociado al colesterol. El tratamiento inicial consiste en la descompresión del espacio pleural de los linfáticos torácicos mediante drenaje continuo, ¿no? A través de un tubo de tórax. Hay que ver la causa del problema para solucionarlo finalmente, si es congénito, traumático, maligno, nutricional, metabólico, y cuando se trata de la enfermedad de base es lo ideal mejorar estos kilotórax, ¿no? Ya que no se puede estar haciendo drenajes en forma constante. Existe un kilotórax, facocentesis, estudio líquido, definir si ese kilotórax es trasudado, es un exudado, tratamiento considerar, si es que no se puede con ello, el tratamiento nutricional, farmacológico, comenzar a evacuarlo. Por último, si es que ya no se resuelve, el tratamiento es quirúrgico, ligadura del conducto torácico, pleurodesis quirúrgica, pleurectomía, o por último una derivación pleuroperitoneal para que ya no siga condicionando daño a nivel pulmonar. Y cuando ya estamos viendo todos los derrames, aparece el hemotórax. El hemotórax es la presencia de sangre en el espacio pleural, el 50% del hematocrito de la sangre. El hemotórax puede tener muchas causas traumáticas, hay que tener cuidado. Hay no traumáticos también, ¿no? Pero hay que considerar aquellos traumáticos, no porque hay roturas de vasos grandes, básicamente, ¿no? Para ello no hay que olvidar pedir una radiografía, ecografía, tomografía, y el diagnóstico se obtiene mediante la toracocentesis y estudio de este líquido pleural. Se debe iniciar siempre si es que el hemotórax es agudo, es un hemotórax residual, ¿no? Hay un hemotórax agudo, pues se puede decir en pacientes hemodinâmica estable con hemotórax de escaso volumen, de menos de 300, puede optarse por vigilancia clínico-radiológica. Pero en pacientes hemodinâmicamente inestables y con volumen calculado mayor de 300, antibiótico-terapia debe colocarse un drenaje pleural para poder evacuar, ¿no? Un tubo de 24 frames podría ser a nivel axilar, ¿no? O sea, hay que recordar que los hemotórax en la mayoría de casos con volúmenes altos deberían ser drenados para evitar formación de coágulos o engrosamientos pleurales. Pero si un paciente se coloca un tubo de tórax y el drenaje es mayor de 1500 en 24 horas, o su ritmo de drenaje es de más de 200 mililitros por hora en las 3 últimas horas, hay que tomar en cuenta la posibilidad de toracotomía porque son vasos grandes y hay que entrar a realizar tratamiento quirúrgico. A veces puede tratarse un hemotórax como una ruptura de aneurisma de aorta incluso, ¿no? Si es un hemotórax residual o coagulado, los hemotórax residuales, escasa cuantía, pueden tratarse conservadoramente, ¿no? Los hemotórax estimados son de 500 más o menos por fracción de coágulos. Si ya no se resuelve o es fastidio o causa mucha sintomatología, estaría indicada la toracoscopía, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta sobre el tema. Muchas gracias, doctor Danibia. Vamos a esperar a que pongan en el chat sus preguntas o en todo caso, si alguno quiere preguntar directamente, también puede prender su micrófono. Ya, gracias.
No, no hay preguntas, doctor. En todo caso, ha quedado muy claro. Muchas gracias Ya. por su Muchas exposición. gracias a ustedes por la invitación. Muchas Muchas gracias gracias. por atendernos en este día y por realmente habernos expuesto un tema muy interesante. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Hay Cuídense. una pregunta en el chat. Bueno, Pusieron una recién, doctor. No se vaya. La pregunta es, ¿cómo se presentaría el derrame pleural en un paciente con neumonía por COVID? ¿Unilateral o bilateral? en los pacientes con COVID no presentan derrame pleural, no es una característica del COVID. Estamos hablando ya en este caso de una complicación del COVID, estaríamos hablando de la famosa neumonía COVID o neumonía, en este caso por gérmenes comunes que están asociadas al COVID. Pero no, el COVID como enfermedad no presenta derrame pleural. Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, recuerden de que vamos a...